Tá gravando? Gravando. É Hans Arquita. Olá, bom dia. Estamos aqui no centro de Serena, com esta paisagem linda do centro, da praça. Estamos fazendo mais um registro, mais uma entrevista do que é missões e estamos coletando dados para o nosso documental. Estamos aqui com o hermano Hans Arquita. Ele é chileno, vive nesta cidade, ele vai contar um pouco da sua história como missioneiro, como mestre na escritura, onde tem se dedicado à área do ensino, e também é casado com uma missionária do Uruguai, a qual está vivendo com ele nesse país, fazendo a obra missionária. Hans Arquita, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, llevo tiempo viviendo acá en la ciudad de La Serena, hace ya 2 años y medio, y la verdad que esta ciudad, aparte de ser la ciudad más antigua después de Santiago, en Chile, es una ciudad que tiene mucha cultura y tiene una gran herencia histórica. A ver, yo te quiero compartir un poco acerca de la ciudad. La ciudad fue fundada por los españoles hace más de 400 años, más o menos. Y la ciudad, lo fuerte aquí, la cultura es católica, colonial, como ustedes pueden ver en los edificios, una cultura española, colonial, muy fuerte, muy marcada, y también una religión católica que fue muy fuerte en un principio y que de aquí a este tiempo se ha ido un poco perdiendo espacio dentro de la ciudad, dentro de los alrededores, producto del avance de la iglesia evangélica aquí en la ciudad. Yo te puedo contar de que lo que llevo viendo acá es una ciudad muy culta, gente muy educada, gente de clase muy alta también que vive acá, pero la iglesia evangélica ha podido entrar a hacer misiones, como ustedes están haciendo el documental, y han podido entrar hombres de Dios que han marcado la ciudad y han traído el poder llevarnos a un crecimiento de lo que es la palabra de Dios a través de la ciudad. Me cuenta un poco de usted, como usted llegó aquí hace 2 años, eres casado con una misionera también, Sí. ¿Y cómo es esto de tener otra cultura envolvida en tu sangre? ¿Cambió mucho tu vida, no? Sí, claro que sí. Mira, como tú decías, yo estoy casado con una mujer que es uruguaya, que ella trabajaba en misiones allá en Uruguay, en Montevideo en realidad. Yo la conocí en Montevideo, luego nos casamos en Montevideo, conocí su país, conocí su tierra, su cultura, y me di cuenta que hablando un poco de Uruguay, que es un país chico, muy chiquito, son 3.300.000 habitantes, y en realidad el evangelio allá se vive a un ritmo muy acelerado en cuanto a lo que es Chile. Chile es un país más lento en lo que es el tema misiones, el tema evangelismo. Si ustedes se han dado cuenta, acá eso aún está, la gente no toma conciencia de lo que es la misión. Porque la misión, tu país como el mío, Uruguay, fueron países que fueron sembrados por la palabra, por hombres extranjeros, por misioneros que dedicaron su vida, incluso murieron acá en Chile. Pero Chile ha sido ingrato con la misión, Chile ha sido ingrato con el enviar misioneros, Chile ha sido ingrato y mezquino al apoyar la obra en cuanto a la parte financiera, en cuanto a lo que es misiones. Yo te hablo porque mi esposa trabajó en eso y vemos que Chile aún no está preparado, ni la iglesia está preparada a nivel general, sea cual sea la línea denominacional. La iglesia no tiene conciencia misionera, entonces lo que necesitamos hacer hoy en día es poder traer el modelo de Dios de un principio, de que la gente sepa de que no importa la cultura, no importa el lugar, Dios trabaja de formas diferentes. Ahora, Chile es un país, como te dije en un principio, católico, por leyes del gobierno, por leyes del Estado, porque también así la Constitución lo dice, pero como te digo, el avance ha sido muy grande en este tiempo. Incluso acá, en La Serena, hubo un hombre que llegó por el año 1800 y tanto, cuando empezó todo el tema después de la colonia. Llega un hombre que era católico, pero él se llamaba Juan Canut de Bon, quizás tú lo has escuchado hablar. Juan Canut de Bon, de ahí donde viene el apodo o la burla de canutos a los que son evangélicos acá en Chile. Por este hombre que llegó, él era español, él llegó a esta ciudad, estuvo en varias ciudades, pero él fundó iglesias aquí en esta ciudad. Fue el primer hombre en fundar una iglesia evangélica aquí en La Serena. Fue el primer hombre en predicar en las calles
en el idioma español acá en La Serena, porque las misas eran todas en latín, la gente acostumbrada a ir a la misa, acá hay muchas iglesias católicas, como tú ves. Serena es una ciudad que también se conoce como la ciudad de las iglesias, por la mayor cantidad de iglesias católicas que hay. Entonces, este hombre dejó un nombre, dejó un legado, y este hombre fue el primero a predicarle a la gente que hablaba español. Porque todos los misioneros que venían hablaban inglés, otros hablaban alemán, nadie hablaba español. Este fue el desarrollo cristiano en la ciudad a través de este hombre. Juan Calú de Gon, a él, sí, a él incluso lo comparan y lo compararon con Martín Lutero. Entonces fue un hombre tan fuerte, un reformador. Fue un reformador, fue un solo hombre que predicó en Vallenar, predicó en Huasco, predicó en Copiapó, predicó en La Calera, en Temuco, en los Andes, en Coquimbo, en La Serena, en las primeras iglesias, como te decía recién, fundadas, que son evangélicas, es acá en La Serena, acá en calle Benavente, y en Coquimbo, en calle Melgarejo, que son las primeras iglesias evangélicas fundadas por un misionero español acá, en la cuarta región, y que él fue católico en un tiempo. Pero al escuchar la palabra de Dios predicada por otro misionero inglés, americano, él toma la fe evangélica. Y ahí empieza el desarrollo cristiano. Empieza el desarrollo, empieza a crecer todo. Bueno, él es Hans Alquinta, su nombre es especial en Chile, porque viene de una ascendencia mapuche, por así decir. Bueno, él mismo va a contar, va a decir, porque él conoce harto de esta situación cultural. ¿Qué puedes contarnos de la cultura mapuche o las culturas que me mencionó mientras estamos hablando fuera de la vida? Mira, acá la cultura, como te decía recién, lo fuerte, el tema cultural es español, la ciudad de La Serena. Coquimbo es totalmente diferente. Coquimbo, por ejemplo, es más de corte inglés, los ingleses. Pero también hay otro trasfondo cultural que el que tú hablas, y ese trasfondo mapuche ya hacia el sur. Pero acá en la cuarta región, los fuertes fueron los changos en la costa. Sí. Incluso hay una playa que se llama Playa Changa, que era por los mismos indígenas que estaban ahí. Ellos se dedicaban a la pesca, se dedicaban al trabajo en el mar, y ellos recolectaban productos del mar, pescado, mariscos. Los changos. Los changos. Acá. Y ellos comerciaban con los diaguitas que estaban en el Valle de Elqui, al interior. ¿Qué es tu apodo? Entonces, claro, ellos intercambiaban pescado por productos de la zona, del interior, y ellos llevaban el producto al Valle de Elqui, los diaguitas bajaban y intercambiaban productos. Y luego los diaguitas pasaban a Argentina por la cordillera, llegaban a San Juan, Argentina, y hasta ahí se ve que hay cultura diaguita, desde la tercera región, cuarta región, lo que es el Valle de Elqui, hasta la cordillera de los Andes, pasando hasta San Juan, Argentina. Los diaguitas es una comunidad que aún existe, así como los mapuches. Sí. ¿Esto estamos mediados de cuántos años atrás? Yo creo que... como 300 años. Sí, mucho antes que los españoles. Sí, mucho antes que los españoles llegaran a América, ya estaban los... Sí, esa cultura fue. Sí, incluso hay mi nombre es Hans Alquinta, y hay un hombre que era muy famoso en cuanto a la parte musical, que le decían el Gato Alquinta, que era del grupo Los Jaivas, que es un grupo que es muy conocido acá en Chile y en el mundo. Y ellos también son de cultura diaguita. Pero estas culturas que tú me hablas acá, ¿nunca escucharon el Evangelio? Nunca penetró el Evangelio a ellos, porque el Evangelio vino por los españoles después, el descubrimiento. O sea, esta cultura toda se perdió por no tener conocimiento del Evangelio. Mira, la cultura diaguita, la cultura mapuche, y así como muchos los changos, por ejemplo, ellos tenían sus creencias, ellos creían en Dios, y tenían sus rituales, tenían su forma de adorar. La mayor parte adoraban al sol, Sí. Los diaguitas adoraban al sol en las montañas altas, en el valle. Hay registros todavía ahí de templos de adoración. Mira, si tú te das cuenta acá mismo en la ciudad, en Coquimbo, en La Serena, hay copas de agua. No sé si ustedes han visto las copas de agua que hay. En Tierras Blancas hay copas de agua. Todas esas figuras que están pintadas en las copas de agua son cultura diaguita. Ellos pintaban mucho, hacían esos tipos de dibujos medio raros, donde ellos simbolizaban ciertas cosas. Los mapuches no, los mapuches es una cultura más fuerte, que aún queda en Chile, pero fue tan fuerte que los españoles se tuvieron que ir, porque ellos eran demasiado fuertes. Un pueblo muy rebelde, un pueblo muy luchador, muy guerrero,
un pueblo con sus costumbres también. Y todos fueron, bueno, Juan Calderón llegó hasta Temuco, les predicó a los mapuches, que era la gran cantidad de gente indígena que quedaba ahí, pero ellos, muchos salieron de ahí, pero obviamente si tú dejas la cultura, ya sea cual sea, también tienes consecuencias de que te quiten todo lo que tienes, de que tus padres te abandonen, de que pierdas la herencia, como les pasó a muchos pastores que son mapuches, acá que han dejado todo lo que ellos hacen en cuanto a rituales, pero han tomado el evangelio. Entonces ellos también, te puedo decir que el evangelio llegó, penetró, pero así como en muchas partes pasa, la gente no quiere aceptarlo, no quiere abrazarlo, no quiere seguirlo, para no dejar sus costumbres paganas que tienen. Y eso te puedo contar, o sea... Esto é o que passou. Bueno, ele nos tem falado a respeito das culturas que estavam aqui antes que os espanhóis viessem aqui a conquistar esta nação. Então havia estas culturas, tanto dos Mapuche como as culturas que ele mencionou de Aguida e de los Chan. E isto foi basicamente há mais de 400 a 500 anos que tudo isso aconteceu. Mas hoje, como é, já hablaste do Evangelho de los Canutos, da crescência do Evangelho em Chile, pero hoje, neste exato momento, como está se desarrollando a igreja em Chile a tu ponto de vista? Mira, actualmente estamos viviendo un crecimiento, la iglesia evangélica en Chile está creciendo, cada día son más los adeptos, cada día son más los que abrazan la fe evangélica, sea cual sea la línea denominacional. La iglesia crece, la iglesia se propaga, incluso llega a los lugares más acomodados, de gente más pudiente, como en Santiago que la iglesia evangélica llegó a Vitacura, llegó a lugares de clase muy alta. Entonces acá en Serena también está pasando lo mismo, la iglesia evangélica crece, es reconocida por el gobierno, es respetada por la gente, por la comunidad, que es la única iglesia que trae cambios a la gente. Dentro de las cárceles la iglesia evangélica avanza mucho, trabajando en la cárcel. que la gran parte de los reos se están reformando producto a que la iglesia evangélica ha entrado, sigue trabajando a través de los años, pero en cuanto a lo que es la ciudad, la iglesia que está en la ciudad, la iglesia que está dentro de los templos, es un trabajo y también es una demanda que Dios quiere de hacer más cosas, porque a la vez nos hemos encerrado en los templos, hemos dejado la calle, hemos dejado la ciudad, hemos dejado de predicar. Hoy en día se ve muy poca gente predicando en la calle, haciendo eventos evangelísticos acá en La Serena, en Coquimbo. Son muy pocos los que hacen eso, entonces también hay una demanda en cuanto a que la iglesia debe salir nuevamente a hacer el primer trabajo que se hizo en un principio de llevar el evangelio a todo lugar, a las calles, al valle, a la costa, porque a la cordillera. quando chegou aqui estes missionários espanhóis, realmente eles foram missioneros, saliam a predicar e todo. Você está dizendo então que no término misionero, como estamos fazendo o documental sobre missões, a igreja ha dejado de fazer missões, está encerrada, não está trabalhando, desenvolvendo-se em termo misionero. Por que se prepara pouco obreros acá en Chile? ¿Por qué no hay este espíritu misionero en Chile? Bueno, son varias preguntas. Ya son varias preguntas que te voy a tratar de contestar todas. Pero mira, primero que nada no hay conciencia misionera. Primero que nada las iglesias no tienen misioneros. La mayor parte de las iglesias no tienen un departamento, un ministerio que diga misioneros o misiones. No hay gente que inculque la misión, no hay gente que diga vamos a enviar o vamos a financiar a un misionero, no importa de dónde sea, que vamos a tener una cultura, todo parte por una cultura, por un hábito. Es como tú lees la Biblia, si tú lees la Biblia todos los días, vas a saber mucho de la Biblia. Si no lees la Biblia todos los días, te vas a conformar con lo que escuches el día domingo en la reunión. Pero si tú lees la Biblia, es un hábito, es una conciencia. Lo mismo pasa con la misión. La misión, como te decía recién, los que sembraron la misión evangélica en Chile, los que trajeron el evangelio a Chile fueron todos extranjeros, fueron ingleses, fueron alemanes, fueron americanos, españoles, los últimos, pero chilenos que hayan salido al mundo a llevar el evangelio son muy pocos. Son los que se conocen y ni siquiera se conocen porque son anónimos, pero la iglesia tiene una gran tarea en cuanto a lo que es pastores,
y el equipo de líderes de cada iglesia a crear conciencia, a contarle, a saber que la gente conozca la historia en primer lado. O sea, todo parte por un desconocimiento de la historia de la iglesia evangélica en mi país, así como en tu país. Yo como chileno debo conocer la historia de mi país, y también como chileno debo de conocer la historia de la iglesia evangélica en mi país. Cómo llegó, quién trajo el evangelio, quién predicó, dónde comenzaron las obras, qué iglesia comenzó primero, dónde se abrió, cómo fue. O sea, me tengo que enterar cómo partió esto acá. Alguien lo hizo. Ahora, rehaciendo la pregunta, porque te hice muchas preguntas, la pregunta que quiero saber es ¿por qué la iglesia chilena no inviste en misión dentro de su propio país? Porque como te decía en un principio, la iglesia ha sido egoísta. La iglesia ha tenido una visión muy vaga, muy estrecha. La iglesia se ha conformado a los cultos del domingo, se ha conformado a un tiempo bueno con los jóvenes, se ha encerrado en los templos, como te decía recién, se ha acomodado, se ha sentado en cierta forma y no han visto que hay mucha gente por alcanzar, hay mucha gente que quiere también seguir predicando. Entonces no hay una cultura donde tu papá le diga o donde mi papá me haya dicho a mí, por ejemplo, ¿sabes qué, Hans? Acá en La Serena aún queda gente por evangelizar. Entonces no hay una cultura, no hay un traspaso de información, la gente desconoce, los más antiguos no enseñan, que ellos deberían enseñar, y los Los pastores tenían que pasar este espíritu. Claro, los pastores, hay iglesias que son fundadas por misioneros en Chile. Y esta sí trabaja con espíritu misionero. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana fue fundada por misioneros, la iglesia bautista, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, fundada por misioneros, por gente que vino de Inglaterra, por gente que quería también traer que sus hijos también tuvieran la educación de ellos, y también la fe de ellos. La iglesia metodista, iglesias antiguas acá en Chile. Entonces, pero hoy en día hay tantas iglesias, hay tantas líneas, hay tantas nuevas denominaciones, que tú no sabes si son obras de misioneros o son división de una división. Y cuando son división de una división, ahí está el problema, porque cuando son división de una división, no hay herencia histórica, no hay identidad, no hay cultura, no hay visión misionera. Claro. La otra pregunta es ¿por qué la iglesia chilena se acostumbró a trabajar solo con un ministerio, solo con el pastoral, y no da énfasis a otros ministerios dentro de su cuerpo? ¿Qué piensas tú? Primero que nada, yo creo que es tradición, una tradición ministerial, un gobierno único, un gobierno a veces que ha sido egoísta con los demás ministerios, y un gobierno que también se ha usado mal en la autoridad, no todos, pero algunos, en decir la palabra la tengo yo y se hace lo que yo digo. Entonces, por desconocimiento, por ignorancia bíblica también, la gente ha caído en llevar una vida evangélica de esa forma, tradicional, ultraconservadora, muy legalista, muy religiosa. Entonces al final la Biblia es amplia y la Biblia nos habla de que hay otros ministerios como el evangelista, ¿no es cierto?, como el misionero, como el profeta, como el apóstol. Los 5 ministerios están en la Biblia, pero hoy en día yo creo que mira, hay una crisis dentro de la iglesia, pero también las crisis traen buenas cosas. Cuando hay crisis también sucede que mucha gente comienza a leer la escritura y vuelve a pasar lo que pasó en el siglo XIV, siglo XV con Martín Lutero, y la gente comienza a volver a la escritura. Y al volver a la escritura, la gente comienza a darse cuenta de que hay cosas por hacer. Bueno, la última pregunta que quiero hacerte, la verdad son dos, pero me responde con las dos de una vez. ¿Qué necesita Chile? ¿Una reforma o un avivamiento? Mira, yo creo que Chile necesita primero que nada una reforma. Una reforma, hablemosla religiosa, para que el gobierno la entienda, para que la gente común y corriente la entienda. La iglesia necesita una reforma religiosa o una reforma que nos haga volver a la palabra, como lo hizo en el siglo XIV. Que nos vuelva a la palabra, que nos vuelva a la escritura, que nos vuelva a Cristo, al Señor, que nos vuelva a la fe bíblica, a la fe sana, a la sana doctrina. Si nosotros volvemos a la Biblia, que fue lo que pasó en un tiempo atrás, va a venir un avivamiento tan grande que va
a empezar a expandirse por todo lugar, ya sea por el valle, por la costa, por la cordillera, va a traspasar las fronteras y sea donde sea que suceda, eso va a pasar. Ahora en Chile, ¿quién necesita Chile? Chile necesita leer la escritura. Hay poca lectura. Chile es un país que lee muy poco, comparado con otros países. Por ejemplo, Uruguay es un país chiquito, y te lo nombro porque mi esposa es de allá, y la gente es muy intelectual, la gente lee mucho, tú ves gente leer en las plazas, gente lee en todas partes. En el avión tú ves gente leer, y la gente anda con su mate y con su libro leyendo, todo, desde los más chicos a los grandes, es una cultura intelectual. Chile no, Chile es un país que lee muy poco. Entonces, actualmente Chile, según las últimas estadísticas, un chileno lee 1,9 libros al año. O sea, que termina uno y el otro lo deja a medias. Entonces Chile lee muy poco. En cambio, un alemán lee 40 libros al año. Imagínate. O sea, estamos en una brecha enorme. Leemos poco. Ahora lo que también nos causa que leamos poco es que los libros son caros. La Biblia acá en Chile paga impuestos, porque acá hay impuestos al libro. No como en Uruguay, hay países que no pagan impuestos al libro, y obviamente la Biblia y los libros cristianos son más baratos. Yo te digo esto porque yo trabajo en una sociedad y vendemos Biblias, Sociedad Bíblica Chilena, y ahí los libros hay libros buenos, pero son caros. Entonces la gente reclama, ¿por qué tan caros? O ¿por qué tan cara una Biblia? Y yo les explico que es por el impuesto que se le pone al libro. Así como se le pone, como Chile le pone impuesto al tabaco, al alcohol, también Chile el gobierno le pone impuesto a la Biblia y a los libros. A la lectura cristiana. Entonces la gente, entre comprar, no sé, un libro para el colegio para su hijo, o comprar un libro bueno de teología, un libro bueno de historia de la iglesia, debería comprar un libro para el colegio. Entonces es un tema de dinero, y también es un tema de cultura. Y si tú ves, porque si mi hijo me ve leer a mí, si mi hijo ve leer a su mamá, él obviamente va a leer. Pero si mi hijo no ve leer ni al papá ni a la mamá, ese niño no va a leer nunca. Es algo que se tiene que dar en casa. Es un trabajo en casa de los padres. Es un trabajo cultural de la familia. Claro, entonces la misión en Chile va a funcionar cuando venga una reforma a la iglesia, obviamente, y cuando también la iglesia, a través de la reforma religiosa o la reforma del volvernos a la escritura, nos lleve también a llenarnos de pasión, a llenarnos de fuego de Dios, a llenarnos de esa pasión que envolvió a los reformadores, que envolvió a los predicadores del siglo XVIII, a la gente puritana que se metió con Dios, y eso mismo hace que la demás gente conozca el Evangelio. Al estar encendido, hermano, tú, yo, él, al estar todos con el fuego de Dios, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a querer predicar la palabra. Vamos a estar animados. Vamos a querer hacer cosas, ir a cualquier parte. No importa si es peligroso. Bueno, nos vamos a meter a... ¿Usted vivió en el norte de Chile? Sí, de Quique. La realidad del norte, hoy, ¿qué le parece el norte? ¿Hay una necesidad emergente de evangelización ahí? La pregunta es muy buena, pero Chile necesita urgentemente ser nuevamente re-evangelizado. Reevangelización. Chile necesita, y así como Latinoamérica necesita ser reevangelizada. Ahora Chile está viviendo un tema muy puntual que es con los inmigrantes. Hay muchos inmigrantes acá. Hay españoles, hay venezolanos, colombianos, bolivianos. En un tiempo eran los peruanos y los bolivianos. Ahora no, ahora son ellos, son los últimos. Ahora son los colombianos, venezolanos, chinos, haitianos. Entonces hay una gran cantidad de gente extranjera que está llegando a Chile y va a seguir llegando. Y esa gente necesita ser evangelizada o reevangelizada. Porque son gente que viene de países donde hay guerrilla, donde hay hambre, donde hay crisis sociales, como Venezuela. Y esa gente ha perdido la esperanza. Esa gente ha perdido toda esperanza. O sea, está mudando entonces todo el estado cultural de Chile. Entonces el estado hoy de Chile, que es multicultural, que es cosmopolita ya, necesita una reevangelización. A los haitianos, por ejemplo, ellos que llegan con el problema del idioma acá, ellos llegan hablando francés, a ellos se les complica con nosotros. Ellos necesitan aprender español. ¿Qué mejor forma que tú le enseñes español con la Biblia a un haitiano? O sea, hay pega para que hay mucho trabajo. Trabajar. Iquique, por ejemplo, que tú nombrabas en el norte de Chile, Iquique también, Iquique es una ciudad muy comercial, tú mismo la conoces,
Es una ciudad donde hay mucho extranjero también por el tema comercial. Hay árabes, chinos, musulmanes, hay un montón de gente de Irak, Pakistán, hay mucha gente allá, Bolivia, Perú. Y Iquique también necesita ser reevangelizada, pero como, mira, cada ciudad de Chile tiene una historia diferente, pero cada ciudad de Chile fue evangelizada por misioneros. O sea, si vamos al pasado, cada región de Chile fue evangelizada por misioneros. O sea, la obra en Chile fue por misioneros. En el norte, en Iquique, por misioneros metodistas. William Taylor, Robert Johnson, que incluso están sus colegios ahí aún. La Academia Iquique, que está frente a la playa de Cabancha, una academia muy linda. El colegio inglés. Ese colegio fue fundado por hombres metodistas, por pastores metodistas, que eran misioneros. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos, como traían la visión más amplia, inglesa o americana, ellos ¿qué hicieron? La mejor forma de ganarte un país es meterte en la educación. La mejor forma de ganarte un país es meterte en el gobierno. La mejor forma de ganarte un país es meterte en el comercio. Si tú tomas el comercio, si tú tomas la educación de un país, el gobierno de un país, te garantizo que el país va a ser evangelizado súper rápido. Ellos trabajaron de esta forma y dejaron un legado que hoy hay escuelas, distintos predios también que hoy quedan un punto político. Claro, porque la mejor forma es esa. Si tú quieres que las próximas generaciones conozcan a Cristo, conozcan al Señor, sigan el camino del Señor, sean ellos también de una fe evangélica, tú también tienes que pensar en la educación. ¿Dónde vas a enviar a tus hijos a estudiar? ¿A un colegio laico, a un colegio católico, a un colegio liberal o a un colegio que confiese la fe protestante? Me gustaría hacerle una pregunta más. ¿Cómo ves tú la llegada y el envío de misioneros a Chile? Te pregunto porque en Brasil hay una idea que Chile no hay necesidad de misioneros, porque Chile es un país económicamente estable, evangelizado, esta idea que tiene, entonces no hay una inversión. Pero ¿cómo ves tú? ¿Hay necesidad? ¿Cómo ves la llegada de misioneros acá? Mira, siempre los misioneros son bienvenidos, siempre son útiles, siempre son de aporte. Yo veo que cualquier país envíe misioneros es bueno para Chile. Hace un poco atrás, hace como un mes atrás, conocí a un misionero alemán que llegó acá a la ciudad, que trajo una iglesia evangélica que son bien tradicionales. Luego ellos también están abriendo la obra misionera, están trayendo misioneros de muchos países, porque se dan cuenta de que hay necesidad. Mira, si yo le predico a un chileno o a varios chilenos en mi idioma, y ellos saben que yo soy chileno, quizás no me van a pescar mucho. Pero si ellos ven a un gringo, a un brasileño, ellos ven a alguien que habla un idioma diferente, ellos por la curiosidad van a escuchar la palabra. Entonces si Brasil, si cualquier país envía misioneros a Chile, está haciendo un aporte al país. Porque Chile, la obra misionera aquí está detenida, o sea, aquí esto está totalmente, no hay conciencia, no hay formación de misioneros en las iglesias, a no ser que lo haga un ministerio que sea totalmente ajeno a lo que es iglesia, como Jucum, que lo hace, pero no hay una agencia dentro de cada iglesia que prepare misioneros y que les lleve a pensar en la cultura misionera, a una conciencia de que hay necesidad todavía en el siglo XXI, en el año 2017, Chile necesita escuchar la palabra de Dios. Estamos siendo invadidos por muchos pensamientos. Bom, isso foi nossa entrevista com Hans Alquinta e a verdade é que muito proveitosa, conhece muito da cultura chilena também, dos espanhóis e ele mesmo da sua própria cultura que ele mencionou aqui. Bom, estamos agora indo ao norte do Chile, nosso destino final é a cidade de Arica. Temos mais alguns dias de viagem por diante. Você não perca conosco nesse documental, nesta viagem que estamos fazendo missionária e coletando informações de diferentes regiões do país, para que possamos deixá-los bem informados a respeito do país. Bueno, Hans, si quiere dar un saludo a los hermanos de Brasil, con sus palabras, e incentivar a los misioneros para que vengan a Chile. Ahí está. Sí. Bueno, mis saludos para ustedes, los que hacen parte de este ministerio allá en Brasil. Mis saludos, de que Dios les bendiga, de que Dios les ayude a poder seguir produciendo, también enviando misioneros a Chile, es importante.
una vez empezamos a estudiar un poquito Brasil y Uruguay con mi esposa y nos dimos cuenta que Uruguay existía porque Brasil y Argentina no se llevaban. Entonces ese fue el motivo por el cual Uruguay existe, ya que ustedes con los argentinos no se llevaban mucho, quedó un territorio vacío en el cual ahí los charrúas fundaron Uruguay. Así que, hermanos brasileños, mi respeto para ustedes también, mis saludos, y que la misión, que la iglesia, que el evangelio corra también en este país fuerte de América Latina. Es un país grande, es un país donde la pasión del evangelio, yo estoy seguro que se vive así tal cual como el fútbol se vive en su país, con fuerza, con garra, con corazón. Amém, que Deus continue iluminando e abençoando a todos. Fiquem com as imagens lindas dessa cidade. Que Deus abençoe. Hermano, ha sido un gusto. Igual. ¿Qué te pareceu? Oye, buena. Não, aí vai subir, buena. eu improviso muito bom. Hay un partido que se llama reformado, él tiene esta idea de América Latina, no ser evangelizada porque nos quedamos acomodados, o sea, recibimos, fuimos evangelizados, no hicimos nada, no sé E acá em Serena, Capilo, também não há missioneiros, igreja missionária. hay pocas, pero no la iglesia católica, la iglesia del pastor de Liga, del pastor de Rica, que le da mucho. Esa iglesia es sueca. No, el coquimbo. Ya. La iglesia esa es sueca y es producto de misioneros suecos. La iglesia de donde estoy ahora, donde estoy Claudio, esa es una iglesia también que nació los misioneros. Que eran de la zona. Jesus te chama na sua missões. No han transmitido Ganaram o quê? no han transmitido a la